Bueno, esta fue la semana de los análisis del show de Bad Bunny en el Supertazón. Análisis y análisis de análisis que demuestran un fenómeno de internet que es cuando algo se vuelve un tema de agenda, nadie puede parar de hablar de eso y todo el mundo tiene que poner sus 2 centavos. Análisis diciendo que fue una forma de resistencia al gobierno de Donald Trump. Análisis diciendo que creer eso es de estúpido porque todo acto que está avalado por el poder, en este caso el poder financiero que financia el Super Bowl, no tiene ningún potencial liberador o revolucionario. Análisis diciendo, basta de hablar de Bad Bunny, nenita, basta. Lo que me propongo hoy no es analizar el show de Bad Bunny, sino hacer un análisis de los análisis acerca del show de Bad Bunny, porque demuestran un fenómeno de internet que es la polarización de los discursos para generar reacciones, que son el dulce, dulce oro, y preguntarnos si esta sobreproliferación de análisis de todos los colores y caminos políticos e ideológicos tiene algún sentido más que generar clics. Buenas, buenas, queridas personas de internet. ¿Cómo andan? Acá Vicu Villanueva con un nuevo Vicu ensayo. Esta semana sobre cómo el discurso en internet se sobrecarga de posturas muchas veces tiradas de los pelos, pero también muchas muy válidas y muy interesantes cuando pasa un evento cultural como el show de Bad Bunny en el Supertazón. Esto me hizo acordar mucho a lo que sucedió cuando salió el disco Lux de Rosalía en noviembre del año pasado. Creo que esto sucede más que nada cuando hay eventos culturales que tienen varias interpretaciones posibles y a los que se les da colectivamente, por alguna razón, una gran importancia. Cuando salió Lux de Rosalía, abrió la conversación acerca de la representación de la espiritualidad en el arte y demás. La tapa es ella vestida de monja. Hice un video en su momento sobre eso y generó mucha conversación acerca de está bien, está mal. Mucho discurso muy polarizante porque ese análisis se vuelve contenido en sí mismo. YouTube es una plataforma en la que yo consumo mucho análisis de eventos culturales y si están consumiendo este video hay posibilidades de que ustedes también consuman ese tipo de análisis porque es en parte lo que yo hago en este canal también. Lo que sucede es eso y es parte de la gracia, gente muy a favor, gente muy en contra, gente a favor criticando a la gente que está en contra a la que está a favor y así, bla, 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 que en definitiva son distintos ángulos que son para pensar ese evento cultural, pero que también sirven para hablar de otros temas. En este caso estamos hablando del concierto de medio tiempo del Supertazón de la NFL, que es el cierre del campeonato del fútbol americano. Este es un espacio en el que históricamente se han hecho shows de mucha relevancia cultural. Algunos de mis favoritos son el de Prince, el de Lady Gaga, el de Madonna. Han habido momentos realmente muy altos y es un poco un rito de pasaje para los artistas hacer este show y que les vaya bien. Este año ya de por sí la decisión de que sea Bad Bunny el artista que ocupara ese espacio y que hiciera el show de medio tiempo estaba un poco cargada políticamente por el contexto y la situación actual que se está viviendo en Estados Unidos. En el régimen de Donald Trump, los inmigrantes están siendo particularmente perseguidos con esta fuerza policial que se llama ICE, que lo que hace es secuestrar gente y deportarla muchas veces a países de los que ni siquiera son, con mucha violencia, habiendo cometido ya asesinatos que fueron filmados por civiles y que se han hecho virales, o sea que hay plena conciencia de lo que está pasando. Y obviamente, no solo en Estados Unidos, en el resto del mundo, de quienes les importan los derechos civiles, hay una gran preocupación porque eso, no se está respetando el proceso legal que supuestamente se tendría que utilizar en caso de que un inmigrante cometa un crimen, que es un poco una de las excusas que se está usando para llevar a cabo estos crímenes que está llevando a cabo ICE. Es en ese contexto que se vuelve relevante una figura como Bad Bunny. Bad Bunny es un artista de Puerto Rico que hace muchos, muchos años viene construyendo una carrera en el mundo del reggaetón. Bueno, amigo, que hace muchos, muchos años viene construyendo una carrera en el mundo del reggaetón y en particular su último disco, Debí tirar más fotos, es un disco que denuncia muchas cuestiones que tienen que ver con la situación política de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos y mucha gente de Latinoamérica no sabe exactamente cómo es esta cuestión de que Puerto Rico
es un territorio no incorporado. O sea, ¿qué diablos significa eso, Estados Unidos? Bueno, significa básicamente que Estados Unidos tiene derechos sobre Puerto Rico sin tener obligaciones de darle nada a sus ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos de Puerto Rico que viven en la isla no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, según entiendo. Es complejo, yo tampoco soy experta en este tema, pero entiendo eso, que es un territorio que Estados Unidos colonizó, pero al no incorporarlo como parte de Estados Unidos, las personas de Puerto Rico no tienen los mismos derechos que un estadounidense. Hace muchos años viene habiendo protestas, viene habiendo visibilización de este conflicto. Recordarán que hace unos años hubo una marcha en la que estuvo Ricky Martin, Residente, un montón de artistas de Puerto Rico, que aparte vale la pena decir que la cantidad de artistas que han salido de Puerto Rico es enorme, es realmente enorme. Don Omar, te quiero mucho. Entonces, no es que Bad Bunny es el único que está visibilizando esta situación, pero sí, en los últimos tiempos, es quien ha tenido tal vez mayor relevancia. Y de hecho, hace unos días, su disco Debí tirar más fotos ganó el Grammy a Disco del Año. Debí tirar más fotos es un disco que habla mucho sobre la cultura de Puerto Rico. Se hizo muy viral por su tapa, que son 2 sillas de plástico, que lo que se dijo mucho es que todo latinoamericano conoce bien esas sillas. Entonces hay un acierto cultural muy grande, una fibra que se toca con eso muy fuerte. Es un disco también que habla en sus letras, combinándolas con músicas propias de Puerto Rico. Hablan de justamente de colonialismo, de la cuestión de Estados Unidos con Puerto Rico. Hay una canción que a mí me pone la piel de gallina que se llama Lo que le pasó a Hawái, que justamente habla sobre Hawái, que es otro territorio que ha sido colonizado por Estados Unidos. Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel global el año pasado. Entonces, que un artista de esa magnitud esté hablando de manera tan directa, tan específica, sobre conflictos geopolíticos tan desiguales que en el caso de Bad Bunny afectan a su país, que es Puerto Rico, obviamente llama la atención a quienes están de ese lado de la mecha y creen que Estados Unidos debería dejar de colonizar y destruir territorios ajenos, y a quienes están del lado de Make America Great Again, lo odian a Bad Bunny y dicen esto es un signo de la degeneración moral de la cultura, bla, 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 bla. Así que así fue como Bad Bunny termina haciendo este show el domingo pasado, en el cual estaba primero lleno de referencias a la cultura de Puerto Rico. Participó Lady Gaga, lo cual, bueno, me pareció raro que cante esa canción. Esa canción a mí no me gusta, cantó Die With A Smile. Yo siento basta, Gaga, con ese tema, ya la podemos ir cortando. Yo hubiera preferido que cante Paparazzi en español, sí, pero bueno, no me voy a ir por las ramas con eso, solo una nota al pie. Y después estuvo Ricky Martin, qué hombre. Y al final, Benito, Bad Bunny, dice Dios bendiga América y nombra a todos, o la mayoría, porque creo que se comió un par, de los países de todo el continente americano. Y esto es quizás lo más político del show que hizo, porque, bueno, ya desde Make America Great Again y todo el resto de la cultura yankee un poco se respalda en esta idea, que es que ellos son América, ¿no? Cuando hablan de América en general, incluso en la cultura progresista, en los contenidos que son más como abiertos y no son tan anti-Latinoamérica, suelen cometer esta apropiación de la palabra América como si se refiriera solamente a Estados Unidos de América. Pero bueno, esto no es para nada inocente y refuerza un montón de medidas que se han tomado desde Estados Unidos en contra de Latinoamérica desde su existencia, que lo que busca en un montón de su accionar es ser América, ser el centro de América y que el resto de los países estén al servicio de alguna manera de Estados Unidos. Entonces, que Bad Bunny diga Dios bendiga América en el evento más estadounidense, que en ese contexto, en ese lugar, en ese momento, él diga que América es todos estos países que conforman en la realidad América, es un acto político muy potente, y más en el contexto en el que está Estados Unidos ahora. Turning Point USA, que es la fundación del difunto Charlie Kirk, que ahora lleva adelante su mujer Erika Kirk. Tengo muchas ganas de hacer un video algún día hablando de todo eso, pero siento que me estoy yendo mucho de tema de lo que quiero hacer en este canal. Decidieron hacer como un
show de entretiempo del Supertazón alternativo. Hicieron este show paralelo en el que cantó Kid Rock. Yo lo conozco porque es el ex marido de Pamela Anderson, pero bueno. Fue un show bastante deplorable, pero se tomaron el trabajo de hacer un show paralelo, e incluso haciendo este show paralelo lleno de artistas. Fue muy raro, vi algunos fragmentos después y dije, hay que tener ganas de ir en contra de Bad Bunny para fumarte este show que está bastante rancio. Pero incluso así, todas estas figuras, incluido obviamente Donald Trump, estuvieron comentando acerca del show de Bad Bunny, lo que indica que está bien, hiciste un show aparte, pero bien que te viste el show de Bad Bunny. Y dentro de los discursos que se generan en internet cuando suceden estos eventos que son tan cargados, sobre todo en este caso políticamente, que tienen tantas interpretaciones posibles, se empiezan a generar estos discursos a favor y en contra, que en general a mí son los que menos me copan, pero tienen algo que hay que concederles, que es que sirven para ejercitar el músculo del pensamiento. El ejercicio de la dialéctica, que es este ida y vuelta entre ideas opuestas, es una de las mejores formas para mí de generar pensamiento, no solo para mí, para mucha gente, entre ellas Hegel y bueno, mucha gente, Marx también. El materialismo dialéctico, que es un poco la forma de pensar la realidad de Marx y Engels. La realidad se va moldeando a través de esta interacción e integración entre los opuestos, partiendo de la base de que la materia es lo que produce conciencia y no se puede forzar la conciencia en la realidad. Entonces, cuando uno analiza estos eventos y busca las interpretaciones desde los extremos, partiendo de este análisis de lo que es y no de lo que debería ser, o de abstracciones de lo que podría ser si millones de cosas sucedieran, creo que será algo muy valioso y va mucho más allá del show de Bad Bunny en sí. Todo lo que es este discurso dialéctico ahora en internet, que es donde más ágilmente se puede dar porque muchísimas personas tienen acceso a compartir sus ideas a la vez y se generan estas conversaciones en tiempo real que en los medios tradicionales eran más unilaterales, más lentas, genera que se genere un montón de pensamiento en tiempo real, de interacción. Las secciones de comentarios son un gran ejemplo de cómo por estar a favor o en contra de algo que lees que es muy intenso en su polarización, también se construye tu propio pensamiento, el pensamiento del otro, el pensamiento del que te lee, y yo creo que eso es muy valioso. El problema con eso es que muchas veces se vuelve algo violento que descalifica al que piensa diferente, y en los peores casos descalifica al que piensa bastante parecido a vos, pero en algo piensa distinto, y a veces en pos de generar estos discursos extremos para justamente generar interacciones, que también es una lógica muy de las redes sociales, terminás alejando gente que podría resonar un poco con tu idea porque, bueno, básicamente le estás diciendo que es imbécil por hacer lo que hace o pensar lo que piensa. En el caso del show de Bad Bunny, primero obviamente leí un montón de gente que le encantó, que le pareció muy bueno, que se conmovió por el hecho de que nombrar a todos los países de América. Pero después enseguida empecé a leer también esta crítica a quienes creen que Bad Bunny haciendo esto tiene algún potencial de despertar conciencia, porque al suceder el show de Bad Bunny en el Super Bowl, es evidente que es parte de esta estructura de poder que es la NFL, que son los poderes financieros también de Estados Unidos, y un poco la lógica de esa contraposición es, si fuera realmente algo con potencial de generar conciencia, las clases poderosas no te dejarían verlo. Entonces, que esté siendo mostrado en esa plataforma neutraliza cualquier potencial de conciencia que pueda generar este show, volviéndolo simplemente entretenimiento. Obviamente me parece importante tener en cuenta que este show de Bad Bunny sucede en Estados Unidos. Estamos hablando de todas cosas producidas por Estados Unidos. Cuando menciono los Grammys, cuando menciono los Oscars, son todos instrumentos de la industria cultural de Estados Unidos. Y está bueno recordar y tener en cuenta que la industria cultural, en particular de un estado imperialista como es Estados Unidos, es usada con un sentido que es perpetuarse, ¿no? Es cierto que todo lo que sale de esas industrias va a haber pasado una serie de filtros que, según Adorno, por ejemplo, lo vuelven
en entretenimiento, le quitan su potencial revolucionario, neutralizan la capacidad que esas cosas tienen para generar un cambio real en la gente y lo vuelven una especie de válvula de escape para que, justamente, según estas teorías, la clase trabajadora no se pueda organizar y generar una revolución. Y bueno, todo esto yo no lo voy a negar, hay mucho de eso, yo soy muy de ese pensamiento y me gusta leer estos libros y me parece que es súper interesante también cuando te metes ya a tener ese tipo de conversaciones. Ahora, yo lo que vi es mucha gente de estas escuelas de pensamiento que lo que hace con estos análisis tan rígidos de un evento como este, que realmente movilizó emocionalmente a muchísima gente, sobre todo a lo largo de Latinoamérica y en Estados Unidos, de alguna forma lo que noto es una necesidad como de menospreciar esa emoción o verla como una señal de que sos un pobre cordero que no tiene idea dónde está parado. Y es como, sí, pero a la vez, y acá voy con uno de mis pelados favoritos, que es Foucault, el poder no siempre controla sus efectos. Esa es una característica también del poder. El poder genera resistencias. Que un discurso se esté dando en los marcos del poder, por ejemplo, en este caso Bad Bunny en el Supertazón, no significa que esté totalmente controlado por el poder. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque de alguna forma esa actitud yo creo que lo que genera es, hoy lo vi en un comentario en Instagram esto, y me pareció una frase muy buena, que dice, si el capitalismo está con una lógica de vengan todos como están, ¿por qué nosotros estamos con una lógica de si no chequeás todos los ítems de mi lista, no entras? Digo, este capitalismo, nosotros, son conceptos que cambian todos los días. Saben que yo no tengo una postura tan rígida con estas ideas. Soy crítica al capitalismo, también entiendo que vivimos en él. También hay algo cierto que es que no hay consumo ético dentro del capitalismo. Y si entendemos que vivimos dentro del capitalismo y dentro de estas lógicas de una forma material, es un poco idealista pensar que hay una forma de hacer lo que hizo Bad Bunny en el Supertazón de una forma perfecta y que genere la revolución. Obviamente también tenemos que entender que todas estas conversaciones, estas discusiones, se dan en los marcos de redes sociales, por ejemplo, de Instagram o de Twitter, que son empresas que pertenecen sin lugar a dudas a esta hegemonía cultural de la que hablamos y a este poder financiero que orquesta todo. Entonces, es como el argumento de los zurdos no pueden tener iPhone. Como, bueno, estamos viviendo en la realidad, ¿estamos de acuerdo? Bien. En ese sentido, para pensar, para poder ir concientizándonos mutuamente también, porque hay una cuestión a veces de yo te voy a concientizar a vos porque yo la tengo clara y vos sos un pichón, que eso me parece mal siempre, porque parte justamente, muchas veces eso viene de gente que no la tiene tan clara y que en realidad está como muy aferrada a una idea de algunos libros que leyó o de algún autor en particular y medio que odia al prójimo y lo canaliza de esa manera. Pero yo creo que si supuestamente queremos, no sé, en el caso del presente, lo que está pasando en Estados Unidos, que ICE deje de cometer estos crímenes contra sus ciudadanos muchas veces, y contra los inmigrantes que viven ahí, también contra cualquier ser humano, hay que pensar en términos prácticos materiales también, y no solo en términos de un ideal, de una revolución y de una pureza intelectual que hasta que llegue, que nunca va a llegar probablemente de esta manera, porque aparte las cosas están cada vez peor, o sea, están cada vez más. Estamos hablando acá del capitalismo, no sé qué, y gran parte del capital mundial está acumulado en las manos de los dueños de las empresas tecnológicas. Y como que ya la página está pasando muy rápidamente y a veces estamos discutiendo con conceptos que son muy útiles para pensar y para debatir, pero que ya no están adaptados a la lógica del poder y de lo material en el 2026. Entonces creo que salir a decir o hacer estos análisis tan agresivos acerca de que la persona que disfrutó el show de Bad Bunny no se da cuenta que no es una revolución real, porque Bad Bunny también es un artista, que es millonario y bla, 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 bueno, yo creo que es un error, porque en lo personal yo disfruté el show de Bad Bunny, me pareció musicalmente bueno, a mí me gusta la música de Bad Bunny, me pareció un buen show, y también entiendo que él no tenía ninguna responsabilidad de hacer esto. Él podría haber hecho un show con su música y sin ningún tipo de mensaje cultural y mucho menos un mensaje que incomode al presidente de este momento de Estados Unidos, que es Donald Trump. Entonces, me parece que hay algo valioso ahí y que las conversaciones que se dieron, al menos en mi círculo de personas, en estos días siguientes a ese show,
también tienen que ver con las cosas que están pasando en Argentina, por ejemplo. No sé desde dónde están viendo esto, tal vez de otros países de Latinoamérica. Y son cosas que se disparan a través de esto que supuestamente es un entretenimiento vacío, cooptado por el poder, pero que a la vez tienen impactos en las subjetividades de las personas. Y creo que a esto se refería Foucault cuando decía que el poder genera resistencias que no puede controlar. El hecho de que Bad Bunny haya tomado la plataforma que tuvo para hacer esto que hizo y tener a tantas personas hablando en tantos lugares de Latinoamérica, que en este momento también están siendo víctimas o experimentando cosas que tienen que ver con las lógicas imperialistas de Estados Unidos, porque si bien Puerto Rico es un caso muy particular, hay distintas maneras en las que Estados Unidos interviene en otros países que no siempre son tan evidentes como la de Puerto Rico. Entonces creo que es muy importante e interesante ver esas repercusiones subjetivas. Y obviamente cada uno es libre de decir lo que quiera. Esto es internet, es el salvaje oeste cibernético, está perfecto. Si quieres hacer un posteo diciendo si te gustó el show de Bad Bunny sos un imbécil, que lo hagas. Creo que sin dudas vivimos en un mundo contradictorio, estamos en un momento de mucho cambio, de mucho aturdimiento, en el que las noticias malas para quienes, de vuelta, creen en los derechos humanos, los derechos civiles, son muy dolorosas, están pasando cosas terribles en muchas partes del mundo. Y creo que muchas veces estos análisis tan extremos, por más que tienen este sentido de hacernos conversar y hacernos pensar, corren el riesgo de espantar gente que tal vez podría estar abierta a pensar estas cosas de manera diferente y sobre todo de entender la contradicción y la multiplicidad de cosas que conviven en cualquier evento cultural. En este caso, sí, es un evento que está orquestado por los grupos de poder y etcétera, pero también es un evento en el que un artista puertorriqueño que realmente se hizo desde abajo está usando su plataforma para visibilizar algo que, por ejemplo, en Estados Unidos poca gente lo sabe o culturalmente no se dice mucho, que es que América es todo el continente, con todos los países que lo conforman. Y las resistencias, los efectos no previstos de ese acto en ese espacio de poder pueden ser más de los que imaginamos. Cuéntenme qué piensan ustedes, tírenme toda la controversia, tírenme el choclo diciendo no estoy de acuerdo porque bla, bla, bla. Quiero leer todo, me encanta leerles. Muchas gracias por suscribirse a este canal, por mirar los videos. Si no están suscriptos, pueden suscribirse para enterarse de todo lo que subo. Subo video todos los jueves. Y si quieren recibir mi newsletter los domingos, pueden suscribirse en vicuvillanueva.substack.com. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Readers of my column would love to hear about your success. Oh, why would anyone want to read about little old me? Oh, Bugs, you're so modest. What a job for a duck with my talents. Pushing a broom, while others with absolutely nothing on the ball get all the breaks.